¿Alguna vez te has preguntado si aquello en lo que estás depositando toda tu energía, tu tiempo y tu genialidad podría estar construyendo de forma silenciosa tu propio final? Existe una delgada y peligrosa línea que separa a la pasión de la obsesión absoluta. A lo largo de los siglos, la humanidad ha avanzado gracias a mentes extraordinarias que se atrevieron a mirar donde nadie más miraba, desafiando las leyes de la naturaleza, del cuerpo humano y de la física. Pero hay un rincón oscuro en la historia de la innovación, donde el creador se enamora tanto de su obra que olvida una regla fundamental del universo. La creación no tiene sentimientos, no perdona los errores y no responde al amor ciego de su inventor. Hoy vamos a adentrarnos en las crónicas de 3 personas brillantes que compartían una misma condición. Fueron mártires de sus propias obsesiones. Viajaremos a través de 3 épocas y 3 ambiciones humanas completamente distintas. El hambre insaciable por el conocimiento puro, el deseo utópico de burlar a la muerte para alcanzar la inmortalidad, y el sueño indomable de conquistar los cielos para liberar al hombre de sus ataduras terrenales. 3 caminos que parecían la cúspide del ingenio humano, pero que terminaron convirtiéndose en la trampa perfecta para sus arquitectos. Bienvenidos a otra historia. Este es el espacio donde desarmamos los relatos oficiales para descubrir el lado humano, irónico y desconocido de los eventos que transformaron nuestro mundo. Si eres de los que buscan entender el contexto profundo y las verdades que los libros escolares suelen pasar por alto, estás en el lugar correcto. Hoy no venimos a juzgar a estos personajes como imprudentes, sino a comprender cómo su propia genialidad los cegó ante el peligro real. Nuestra primera escala nos lleva al París de finales del siglo XIX y principios del XX. El mundo vivía una explosión científica e industrial sin precedentes, pero la física aún guardaba secretos invisibles. En un laboratorio improvisado, frío y húmedo, que antes había sido una sala de disección médica, una mujer polaca llamada Marie Curie trabajaba día y noche junto a su esposo Pierre. Marie estaba obsesionada con un fenómeno misterioso al que ella misma bautizó como radiactividad. Su obsesión no era el dinero ni la fama. De hecho, decidió no patentar sus descubrimientos para que toda la humanidad pudiera usarlos libremente. Ella buscaba el conocimiento puro, descifrar los ladrillos fundamentales de la materia. Tras años de un esfuerzo físico sobrehumano, removiendo toneladas de un mineral llamado pechblenda con pesadas barras de hierro, logró aislar 2 elementos completamente nuevos para la tabla periódica: el polonio y el radio. El radio era una sustancia asombrosa que emitía una intensa luz azulada y verdosa en la oscuridad de forma continua, sin necesidad de ninguna fuente de energía externa. Para Marie y Pierre, ver esos pequeños tubos de vidrio brillar en las noches de su humilde laboratorio era un espectáculo mágico. En sus diarios, Marie describía esa luminiscencia como su hermosa luz tenue, una especie de luciérnaga atrapada por la ciencia. En aquella época nadie comprendía el peligro real de esa energía invisible. El radio se convirtió en una moda global. Se vendían aguas medicinales con radio, cremas faciales cosméticas que prometían rejuvenecer la piel gracias a su brillo, e incluso pastas de dientes radiactivas. Marie, fascinada por las propiedades de su descubrimiento, solía llevar pequeños viales llenos de radio en los bolsillos de su bata de laboratorio y los guardaba con cariño en el cajón de su escritorio de madera para contemplarlos antes de dormir.
Durante la Primera Guerra Mundial, demostró un valor civil increíble al diseñar las primeras ambulancias radiológicas, conocidas como las pequeñas Curies, manejando ella misma hacia el frente de batalla para hacer radiografías a los soldados heridos y ayudar a los cirujanos a localizar las balas y la metralla en sus cuerpos, salvando miles de vidas. Pero la ironía de esta historia es tan brillante como el propio radio. Esa misma luz invisible que ella descubrió y que utilizó para sanar a miles de personas, estaba destruyendo sus propias células de forma lenta y silenciosa. La radiación constante bombardeó su médula ósea durante décadas, provocándole una anemia aplásica terminal que acabó con su vida en 1934. La obsesión por el conocimiento la inmortalizó en la historia de la ciencia, pero su creación la consumió desde adentro. Lo más asombroso y melancólico de este caso es que su invento la impregnó de una manera tan literal que, hoy en día, más de un siglo después, sus cuadernos de notas personales, sus muebles de laboratorio, sus recetas de cocina e incluso su ropa siguen siendo tan peligrosamente radiactivos que se conservan en cajas de plomo especiales en la Biblioteca Nacional de Francia. Si un investigador actual desea consultar sus manuscritos, debe firmar una exención de responsabilidad y utilizar un traje de protección radiológica completo. Marie Curie se convirtió para la eternidad en parte de la propia sustancia que dedicó su vida a descubrir. Damos un salto en el tiempo y en la geografía para trasladarnos a la Moscú de los años 20, justo después de la Revolución Rusa. La Unión Soviética era un hervidero de ideologías radicales que no solo querían cambiar la política y la economía, sino rediseñar por completo la condición humana. Existía la firme creencia de que la ciencia podía ayudar al hombre nuevo. Una máquina biológica perfecta que no estuviera sujeta a las debilidades del pasado. En este ambiente de transformación, destaca la figura de Alexander Bogdanov. Bogdanov no era un improvisado, era un médico brillante, filósofo, escritor de ciencia ficción y uno de los fundadores del movimiento bolchevique. A él lo devoraba una obsesión diferente, pero igualmente poderosa. La búsqueda de la inmortalidad y la eterna juventud a través de la ciencia médica. Bogdanov teorizó que el cuerpo humano envejecía y se deterioraba porque sus órganos se aislaban y se desgastaban de forma individual. Su solución fue tan audaz como poética para la ideología de su época: la transfusión de sangre masiva y recíproca. Pensaba que si los seres humanos compartían su sangre de forma sistemática, los jóvenes revitalizarían a los ancianos con su energía, y los ancianos transmitirían defensas e inmunidades inmunológicas a los jóvenes a través del torrente sanguíneo. Para demostrar su teoría, fundó el Instituto Científico de Transfusión de Sangre de Moscú. El propio Bogdanov se sometió a 11 transfusiones de sangre completas. Tras los experimentos, escribió con entusiasmo que su salud había mejorado notablemente, que su calvicie se había detenido, que su vista era más nítida y que sus amigos lo notaban extrañamente rejuvenecido. Incluso el líder soviético Lenin y su hermana acudieron a él buscando los beneficios de este tratamiento milagroso. Pero en la primavera de 1928, la obsesión de Bogdanov lo llevó a dar un paso demasiado arriesgado. Decidió realizar un intercambio de sangre completo con un joven estudiante universitario que padecía de malaria y tuberculosis. Bogdanov, llevado por una confianza ciega en la superioridad de su propio sistema inmunológico ya regenerado, creía que su sangre fuerte purificaría y sanaría el cuerpo del estudiante,
mientras que su propio organismo resistiría sin problemas las bacterias del joven. El experimento se llevó a cabo en los laboratorios del instituto. El resultado fue una ironía trágica y perfecta. El estudiante recibió la sangre de Bogdanov y experimentó una recuperación médica asombrosa, salvando su vida y curándose de sus dolencias. Sin embargo, las cosas salieron terriblemente mal para el médico. En aquella época, la ciencia médica apenas estaba descubriendo la existencia de los diferentes tipos de sangre y los factores de compatibilidad. Un conocimiento que todavía era muy rudimentario. El cuerpo de Bogdanov sufrió una reacción hemolítica masiva e inmediata. Sus riñones fallaron y sus propios sistemas de defensa comenzaron a atacar la sangre incompatible que acababa de inyectarse. El hombre que había diseñado un sistema científico para derrotar a la vejez y alcanzar la vida eterna, murió pocos días después en su propia clínica, víctima de la misma sustancia vital con la que pretendía engañar a la muerte. Antes de continuar con nuestra tercera historia, que nos llevará a una época mucho más cercana y con un desenlace que parece sacado de una película de ciencia ficción, quiero pedirte que te tomes un breve momento para apoyarnos. Suscríbete a Otra Historia. Dale un me gusta a este video. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Déjanos un comentario con tu opinión y comparte esta crónica con aquellas personas que aman descubrir el lado oculto de los grandes acontecimientos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y trayendo contenido con este nivel de calidad. Sigamos adelante con el relato. Dejamos atrás los laboratorios sombríos de Europa y nos trasladamos a la soleada California de principios de la década de los 70. El mundo vivía una era de optimismo tecnológico, marcada por la llegada del hombre a la luna y el auge de la cultura del automóvil y el consumo masivo. La literatura y el cine de ciencia ficción prometían que para el año 2000, las ciudades humanas estarían libres de tráfico porque todos los ciudadanos se desplazarían en vehículos voladores. Un ingeniero aeronáutico idealista llamado Henry Smolinsky decidió que no quería esperar al futuro. Quería construirlo con sus propias manos. A Smolinsky lo gobernaba la obsesión por conquistar el cielo, por democratizar la aviación y crear un puente perfecto entre la comodidad del asfalto y la libertad del aire. Su idea parecía brillante y, sobre todo, económicamente viable para la época. En lugar de diseñar un avión complejo desde cero o un automóvil volador extremadamente caro, fundó la compañía Advanced Vehicle Engineers con un concepto de ingeniería modular. Pensó, ¿por qué no tomar el coche más popular, ligero y vendido del momento y acoplarle las alas y el motor de un avión comercial ya probado? Para llevar a cabo su visión, Smolinsky seleccionó un Ford Pinto, un automóvil compacto muy común en las carreteras norteamericanas de los años 70, y le realizó modificaciones estructurales en el chasis. En el techo del coche, diseñó un sistema de anclajes metálicos especiales para sujetar las alas y el motor trasero de una avioneta Cessna Skymaster. El invento fue bautizado con el nombre de Ave Mizar. El concepto operativo era sencillo pero ingenioso. El conductor salía de su garaje, manejaba por las calles de la ciudad como un coche normal. Se dirigía al aeropuerto local. Encendía el motor de aviación trasero y despegaba utilizando los mismos mandos adaptados dentro de la cabina del coche. Al aterrizar en su destino, el conductor podía desmontar las alas y el motor en cuestión de minutos, gracias a un sistema de pernos y soldaduras de liberación rápida que el propio Smolinsky había diseñado, dejando las alas en el hangar y conduciendo el coche hacia su oficina.
El invento generó una enorme expectación en la prensa y en los concesionarios de vehículos de la época, que ya veían en el ave Mizar el inicio de una nueva era del transporte personal. En septiembre de 1973, en el aeropuerto de Ventura, California, llegó el día de realizar una prueba de vuelo crucial ante posibles inversores y compradores. El piloto de pruebas habitual de la compañía no estaba disponible ese día, pero Smolinski, impulsado por el orgullo y la fe absoluta en la perfección mecánica de su diseño modular, decidió subirse él mismo a la cabina del conductor, junto a su vicepresidente técnico para pilotar el vehículo volador. El Ford Pinto modificado aceleró por la pista del aeropuerto. El motor de la avioneta rugió y el coche se elevó por los aires, ascendiendo con elegancia hacia el cielo californiano. Durante los primeros minutos pareció que el sueño de Smolinski se había hecho realidad de forma espectacular. Pero la obsesión por la simplicidad y la velocidad de montaje le había jugado una mala pasada en la mesa de dibujo. Mientras el vehículo realizaba un giro en el aire, el estrés estructural de la maniobra se concentró en los puntos de soldadura que Smolinski había diseñado para que fueran fáciles de desmontar. El metal no resistió la torsión física. Con un sonido ensordecedor que se escuchó desde la tierra, el ala derecha se desprendió por completo del techo del automóvil. El Ford Pinto, desequilibrado y convertido de repente en un pesado bloque de acero sin sustentación, cayó en picada hacia el suelo, estrellándose contra un edificio residencial y estallando en llamas. Henry Smolinski perdió la vida en el acto dentro del habitáculo de su propia creación. Queriendo inventar la máquina definitiva para escapar del tráfico de la Tierra, construyó el vehículo que lo llevó a una caída fatal desde el cielo. Al mirar de cerca las vidas de Marie Curie, Alexander Bogdanov y Henry Smolinski, es fácil caer en la tentación simplista de pensar que cometieron imprudencias o que fueron víctimas de su propia insensatez. Pero la realidad histórica es mucho más profunda, humana y conmovedora. Ninguno de ellos era un hombre o una mujer ignorante. Eran mentes privilegiadas, visionarios que amaban tanto su trabajo y tenían tanta fe en el progreso humano, que simplemente se volvieron ciegos ante el hecho de que la física, la biología y la mecánica no entienden de intenciones humanas. Marie Curie no buscaba el peligro, buscaba la luz del conocimiento para sanar. Alexander Bogdanov no buscaba el riesgo, buscaba la fórmula para regalarle la vida eterna a sus semejantes. Henry Smolinski no buscaba la tragedia, buscaba las alas para liberar a la sociedad de las limitaciones de la gravedad. Su única debilidad real fue olvidar que la naturaleza no negocia sus leyes por muy noble que sea el propósito del inventor. Son los mártires de la curiosidad. Genios que pagaron el precio más alto posible por intentar empujar las fronteras de lo que la humanidad creía posible. Sus historias nos dejan una lección filosófica que sigue vigente en nuestra era de inteligencia artificial y biotecnología avanzada. El verdadero progreso requiere no solo de una gran audacia para crear, sino de una inmensa humildad para respetar el poder de lo que hemos creado. Te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado en este recorrido detallado y reflexivo por los rincones más irónicos de la historia de la innovación. En un mundo que se mueve tan rápido, detenerse a analizar el contexto profundo y las lecciones humanas de estos eventos es un ejercicio maravilloso que valoramos muchísimo en este canal.
Si te ha gustado este episodio y consideras que este tipo de contenido merece seguir existiendo, apóyanos suscribiéndote a Otra Historia. Dale un me gusta al video, activa la campanita para que estés al tanto de nuestras próximas investigaciones, comparte esta crónica con tus amigos y familiares y déjanos tus impresiones en la sección de comentarios. ¿Cuál de estas 3 obsesiones crees que guardaba la ironía más dolorosa de todas? Tu participación es el motor que mantiene vivo este proyecto. Muchas gracias por tu valioso tiempo, por tu fidelidad y por mantener siempre encendida la llama de la curiosidad histórica. Nos vemos en Otra Historia.